Así que vamos a ver, vamos a hacer entonces el análisis psicológico de estos personajes que intervienen en la película. Y con este análisis yo les quiero enseñar a ustedes cómo funcionar como terapeutas. Miren, una cosa que yo siempre digo es que un psicoterapeuta no es el que ha estudiado psicología. Claro, es importante que estudie psicología, yo he estudiado psicología, pero el solo hecho de haber estudiado psicología no me hace psicoterapeuta. Yo pensé que egresando de la carrera de psicología yo ya era un terapeuta. Eso fue una mentira, un engaño en el cual yo viví. Solamente soy psicoterapeuta cuando tengo un entrenamiento, cuando en mi cabeza hay toda una ciencia, un marco teórico, una teoría de cómo debe funcionar el alma humana, cómo funciona la familia, cómo enferma y cómo sana también. Entonces, siempre que yo tenga un marco teórico que se constituye como unos lentes con los cuales yo voy a mirar el caso, voy a mirar al paciente, voy a mirar a la familia, entonces recién puedo decirme un psicoterapeuta. De lo contrario, simplemente voy a ver un caso, como el de la película, o otro caso como de algún paciente de la familia, con un criterio personal, según yo creo, me imagino, pienso, me parece, y nada más. Y eso no es psicoterapia. Eso puede ser un consejo que puede tener algo de valioso, pero no es psicoterapia. Hacer eso es irresponsabilidad. Hacer terapia demanda tener un entrenamiento y tener una ciencia. Entonces, con esa ciencia en mi cabeza, yo voy a poder mirar el caso en la película, ¿no? Del protagonista, en ese sentido, ¿no? Ahí. Si es que yo no tuviera esta ciencia, tal vez ni me dé cuenta de lo que estoy analizando o viendo y no llegue al corazón del tema, ¿no? Pero miren, en esta película, para los que lo han visto y bueno, para los que tampoco no lo han podido ver, se resaltan tres temas principales, entre otros más que hay. Uno es la depresión del protagonista que se llama Charlie. Ese es un tema. Él vive en una profunda depresión. El segundo tema es una paternidad irresponsable. Charlie tiene una hija a la cual abandonó cuando ella tenía 8 años. En un acto de infidelidad se fue con otra pareja y la abandonó. Y el tercer tema central tiene que ver con el resentimiento de la hija. Con un resentimiento que se ha convertido en un odio explícito hacia su padre. Muchos hijos tienen resentimiento hacia los padres. Algunos no se dan cuenta que lo tienen o lo niegan o lo han superado un poco. En el caso particular de Ellie, que así se llama la hija, ella es explícita en mostrar todo su odio, su desprecio y su resentimiento hacia su padre. Esos son los tres temas, los tres ejes sobre el cual gira toda la película allí. Entonces, desde mi mirada terapéutica, yo voy a ver esos tres temas allí. Con ese marco teórico en mi cabeza, lo voy a poder analizar. ¿Por qué podemos decir que Charlie es un depresivo? Hay dos frases entre muchas otras que él menciona que claramente yo como terapeuta entrenado para ser tal, puedo confirmar que tengo o estoy frente a un caso típico de depresión. Cuando él dice, la primera frase que él dice es, ¿quién podrá querer que yo forme parte de su vida? ¿Quién podrá querer? ¿Hay alguien que quiera que yo forme parte de su vida? Yo que soy un desastre, yo que no sirvo para nada, yo que soy alguien insignificante, yo que soy lo peor de lo peor. ¿Quién va a querer formar parte de su vida?
Por eso mi hija no quiere formar parte de mí, no quiere que yo forme parte de su vida. Eso es evidentemente una narrativa de un depresivo. De un depresivo que se autodescalifica. Hay una autodescalificación allí. La otra frase que va a mencionar Charlie es cuando dice, está preocupado por su hija y dice, por lo menos quiero hacer algo bueno en mi vida. Por lo menos quiero hacer algo bueno en mi vida. No dejarle una herencia a su hija para que estudie, para que pueda desenvolverse en la vida. ¿Con eso qué está diciendo? Una cosa que nosotros enseñamos en nuestro diplomado de terapia de familia es este concepto que llamamos metacomunicación. La metacomunicación significa aprender a leer el mensaje que está detrás del mensaje. Es decir, detrás de las palabras que expresa alguien, hay otro mensaje, que es el verdadero o es el que muestra la intención real. Cuando una pareja de enamorados están frente a una tienda y ella le dice a él, mira, qué linda cartera es la que está ahí. Ese es el mensaje. Esa es la comunicación. ¿Cuál es la metacomunicación? ¿Cuál es el mensaje que está detrás de esa comunicación? Es cómprame esa cartera que me gusta mucho. Cómprame. Es lo que está comunicando. Entonces nosotros aquí en la formación terapéutica enseñamos eso, cómo leer un mensaje detrás del mensaje. Entonces cuando Charlie dice, ¿no? ¿Quién podrá querer que yo forme parte de su vida? Está comunicando un metamensaje. Soy un don nadie, no soy importante. Cuando él dice en la otra frase en la que él señala, ¿no? Quiero hacer por lo menos algo bueno en mi vida. Lo que está metacomunicando, el mensaje central que está detrás de ese mensaje, está diciendo mi vida es un desastre. Está diciendo todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho mal. Por eso quiero, a las puertas de mi muerte, quiero hacer algo bueno. Entonces, y otro elemento que muestra que es un depresivo es que él no lucha por su vida, que él se abandona en los brazos de la muerte. Aparece un personaje Liz que le dice, mira, estás muy mal, tienes que ir al hospital. Y él dice, no, yo no voy al hospital. No quiero que me vean así, no quiero gastar dinero que no tengo. Y él tenía $120,000 en su cuenta, pero que él le quería dejar a ella. Claro, es porque él se quería morir. Era un depresivo que intentaba, pues, matarse, suicidarse. Una de las cosas que yo enseño en la terapia y que de paso tengo un libro que se llama La personalidad depresiva, que en su nueva edición se va a llamar Cuando el vivir duele, yo menciono que hay 3 tipos de suicidas. Miren, 3 tipos de suicida. Está el suicida explícito, el que pues coge un arma y se mata, o toma un veneno y se mata. Es explícito. Está el suicida evasivo. El suicida evasivo es aquel que no se atreve a matarse a sí mismo, pero se involucra en deportes de alto extremo, alto riesgo, o de alguna manera hace algunas actividades como para que le pase un accidente y se pueda morir, y se pueda matar. Es lo que le pasa a ese suicida evasivo. Pero después está el suicida implícito. El suicida implícito es alguien que se mata a plazos. Muchos de los adictos a la droga, adictos al alcohol, son depresivos. Perdón, sí, son depresivos, pero son suicidas implícitos. Es decir, que se van matando a plazos.
Este era el caso de Charlie. Él era un suicida implícito que se estaba matando de a poco. ¿Y cómo era que se mataba de a poco? Se mataba de a poco porque él comía mucha chatarra. Él sufría, obviamente, de una obesidad mórbida. Es el diagnóstico médico, físico. Entonces, él tenía que más bien guardar dieta, cuidar su alimentación. Pero en la película lo que vemos es que come en demasía, y no solo en demasía, come comida chatarra, en la que le va a hacer daño a su corazón, a su diabetes, a su salud física. Entonces, es como el drogadicto, pues, que fuma la droga, que sabe el drogadicto que lo está matando, pero que no puede contenerse. Lo mismo él. A ellos yo les llamo suicidas implícitos, que se van matando de a plazo, paulatinamente, de a poco, se van matando. Entonces, eso pasaba con él. Los que han visto la película saben que él es un personaje, una persona muy obesa. Se calcula que tiene unos 300 kilos de peso. Ha entrado en ello, ¿no? Entonces, uno se preguntaría, ¿y por qué se ha dejado tanto engordar? Miren cómo funciona. Dentro de la psicología también hay digamos, explicación psicológica a nuestra condición física. Entonces, nuestro cuerpo habla mucho también de nuestra alma psíquica, por decirlo así, nuestro cuerpo. Yo nunca voy a olvidar que en mis años de estudiante en la universidad, en una oportunidad que llevé un curso que la verdad ni me acuerdo del curso, pero sí me acuerdo del episodio que les voy a relatar. Era la primera clase, entró la profesora, se sentó, puso una música y después de presentarse todo, nos hizo desfilar a cada uno en el salón caminando. Solo la pauta que nos dio es caminen de un extremo al otro, ida y vuelta. Nada más. No les pido que hablen, que reciten o que hagan algo. Nada más. Entonces, conforme íbamos caminando, nos iba diciendo a cada uno de nosotros más o menos cómo éramos de nuestro carácter, si éramos extrovertidos, introvertidos. No nos conocía, acuérdense, ¿eh? No nos había visto nunca. Solamente ella estaba leyendo nuestro cuerpo. Y nos decía si éramos tímidos, inseguros, agresivos, irascibles, si estábamos resentidos. Todo eso nos decía. Si había cierto grado de depresión, de ansiedad, todo nos lo dijo. Yo quedé sorprendido, porque me dijo a mí también. Y en ese tiempo yo era medio neurótico, así que me habló, y un poco de depresión también, y me habló. ¿Y con esto qué quiero decirles? Que el cuerpo habla. El cuerpo habla lo que sufre el alma. El cuerpo habla la condición en que se encuentra el alma. Por eso hay jóvenes, por ejemplo, que tienen el cuerpo así, medio, lo hombro así, medio agachado y medio jorobados. Es como si tuvieran un gran peso en la vida y algo probablemente de depresión allí. El cuerpo habla. Lo que el alma calla, el cuerpo habla. Y eso se manifiesta no solamente en nuestra postura física, sino en nuestras enfermedades psicosomáticas. Por ejemplo, la fibromialgia, que los médicos no encuentran una explicación. ¿Por qué la gente tiene tanto dolor en diversas partes del cuerpo cuando su cuerpo está sano? La razón desde nuestro modelo terapéutico es que la fibromialgia es el dolor del alma expresado en el dolor del cuerpo. Eso es la fibromialgia. El dolor que mi alma calla, mi cuerpo lo empieza a gritar. Entonces,
No tengo que tratar a mi cuerpo con un médico, tengo que tratar a mi alma con un psicoterapeuta. Entonces, en el caso particular de Charlie, él hizo de su cuerpo una cárcel en la que metió su alma sufriente para ser castigado por lo que había hecho. Entonces, su cuerpo era su cárcel. Por eso él no ponía ningún empeño y esfuerzo en sanar, en salir de su obesidad, ¿no? Porque él entendía que su obesidad, su cuerpo voluminoso era la cárcel que él merecía sufrir por todo lo que había hecho. Y ahí aparece la culpa. La culpa. Miren, los dos grandes insumos que originan y sostienen la depresión es culpa y amargura. Y él tenía mucha culpa y seguramente también un poco más de amargura allí. Ahora, ¿por qué lo tenía? Esto nos lleva a pensar qué lo llevó a la depresión a Charlie. ¿Qué lo llevó a la depresión? Miren, Charlie se dedicaba a tres cosas. Se dedicaba a dar clases de literatura en el que no prendía su cámara para que nunca nadie lo vea. Yo felizmente no soy gordito y puedo prender mi cámara para que me vean, pero él no prendía su cámara para nada. Entonces, se dedicaba a dar clases y era un buen maestro. Lo segundo a lo cual se dedicaba era a comer y comer chatarra todo el tiempo. Y lo tercero a que se dedicaba era a ver porno gay. A eso se dedicaba. Esa era su actividad de todo el día casi. Entonces, ¿cuál es la historia de Charlie? Porque hay una historia que explica su grado de depresión. Miren, en depresión hay muchísimo que decir y obviamente no vamos a poderlo decir todo en esta hora que vamos a estar compartiendo con ustedes, ¿no? Pero miren, él era gay, él era un homosexual. Parece que él, para ocultar su condición homosexual, él se casa con una mujer y tiene a su hija Ellie, que en la película ya aparece como una hija adolescente. Pero él, mientras trabajaba y era profesor de literatura, se enamora de un alumno. Y pues seguramente prisionero de la pasión, él abandona a la familia, a la esposa, a la hija, y se va con el novio. Se va con el novio y empieza una nueva vida con él. Pero acá es lo interesante en la película, miren. En verdad, él se va, pero no fue directamente un irresponsable con la hija. Él quiso seguir manteniendo una relación con la hija. Él prácticamente abandonó a la esposa, pero no iba a abandonar a la hija. Lo que pasa que la esposa, y esto es lo que sucede a veces cuando las esposas triangulan y mal utilizan a las hijas. Entonces, la esposa, en su despecho de mujer amargada, frustrada, le prohibió que él pudiera ver a su hija. Le prohibió. Solamente le exigió la manutención en la cual él fue muy responsable, nunca la abandonó económicamente y nunca tampoco tuvo intención de abandonarla afectivamente. Fue la mamá quien no la dejó. Y miren, mamás o terapeutas que están acá para que entiendan y puedan aconsejar. Ella quiso castigar a Charlie prohibiéndole ver a su hija. Lo que no se dio cuenta, lo que no se dan cuenta muchas mamás cuando utilizan a la hija o al hijo, es que están castigando al hijo y a la hija. Que lejos de hacerle un gran daño al hombre, a la expareja, le hacen un profundo daño al hijo. Un terrible daño. ¿Qué es lo que le pasa a Ellie, la hija adolescente de Charlie?
Ese es el tercer caso que vamos a estar viendo, o el tercer eje. Le hizo daño en el sentido que quedó profundamente resentida, amargada con el padre que la abandonó. Parece que él hasta sus 8 años fue un buen padre, estuvo presente en la vida de Eli. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque con la misma intensidad que Eli odiaba a su padre, yo estoy seguro que lo amó hasta sus 8 años. Lo amó profundamente y por eso le dolió el abandono. Si es que esta niña no lo hubiera amado mucho a su padre, no le hubiera afectado el abandono. No estaría llena de odio. Está llena de odio porque estuvo llena de amor. Lo cual me dice a mí que Charlie fue un buen padre. Fue un buen padre para ella. Lamentablemente no funcionó bien como mamá, ¿no? La mamá que participó en esta familia. Entonces, Charlie inicia una relación con ese alumno y sucede que este alumno, su nueva pareja, se suicida porque también era un depresivo. Este chico pertenecía a una religión y obviamente vivía con muchas represiones. Entonces, cuando él decide rebelarse contra la religión y el sistema de creencias para irse a vivir con Charlie, seguramente experimentó mucha culpa. Y acuérdense que la culpa es el insumo principal, la herida emocional principal del depresivo. Es lo que lo sostiene, es el cimiento sobre el cual se edifica el trastorno de la depresión, de una depresión crónica, permanente. Entonces la culpa lo persiguió a este muchacho y se mata. Cuando él se mata es cuando Charlie sufre una puñalada, sufre un impacto terrible en su vida en la que siente que perdió a su familia, perdió a su hija y ahora perdió al novio. Y se ha quedado sin nada, que no tiene nada. Y es ahí donde él empieza a engordar. Y él le cuenta eso a su hija. Que ahí empieza la obesidad mórbida allí. Claro, se abandona. Seguramente ustedes habrán visto o sabido de alguien que está en depresión, que no se baña, que no se arregla, que no se cuida. Se da el abandono. ¿Se da el abandono en su aspecto físico o se da el abandono en su alimentación? Una comorbilidad que siempre acompaña a la depresión es la ansiedad. Y obviamente Charlie, además de ser depresivo, tenía ansiedad. Y su ansiedad se manifiesta en su compulsión por la comida y la comida chatarra. Entonces, muchas veces la comida no sirve para un fin nutritivo. Debería ser ese el único fin. Puede servir como un mecanismo para la compulsión y en el caso de Charlie, para la autodestrucción. Se dan cuenta que Charlie tenía una tendencia autodestructiva. Tenía esa tendencia autodestructiva en Charlie. Y todo eso, toda esa depresión, entonces, le viene de esa culpa que experimenta. Entonces, él siente que como padre fue un fracaso, que no fue su intención y en verdad no lo fue. Creo que aquí la mamá no jugó un papel importante, ¿no? Porque yo siempre le digo a las mamás y a los terapeutas, ¿no? El papá puede ser el hombre más desgraciado en el mundo, pero tú tienes que cuidar como mamá que en la mente de tu hija aparezca como el mejor papá del mundo, porque eso significará salud mental, eso garantizará una identidad saludable en los hijos. Pero lamentablemente lo que hacen es pues hablar mal del otro papá o de la mamá
¿no? Criticarlo, juzgarlo, condenarlo, envenenar la mente del hijo. Lamentablemente, eso es lo que hizo esta mamá, directa o indirectamente. Y es por eso entonces que la chica está llena de odio. Ya no solamente es un resentimiento reprimido, oculto, no, su resentimiento y su desprecio al padre es explícito. Y como ya lo he dicho, la intensidad de su odio tiene que haber sido casi similar a la intensidad con el amor que le tuvo. Pero ahora lo único que tiene hacia él es eso, resentimiento, amargura, odio, desprecio. Lo trata mal a su padre. En una oportunidad se reúne Charlie con su ex esposa. Y la ex esposa le dice a Charlie, Charlie, tu hija es mala. Hay mucha maldad en su corazón. Y le muestra en sus redes sociales de su hija lo que ha publicado. Publica la foto de su papá, todo gordo, y dice, ¿no? Toda esa grasa va a ser gasolina en el infierno para más fuego. Fíjense hasta dónde llegaba el desprecio de la hija hacia el padre. Entonces la madre le hace leer eso. Y miren, ¿cómo interpreta esa foto y esa frase, Charlie? Y aquí es donde enseñamos en nuestra formación terapéutica lo que se llama reformulación narrativa. Miren, todos construimos nuestra identidad a partir de nuestra narrativa. Por ejemplo, si mi narrativa es que yo soy inútil, y puede que yo sea muy capaz, y de hecho todos lo somos, pero si mi narrativa es constante, yo soy inútil, porque papá y mamá sembraron esa idea en mí sin darse cuenta, entonces yo empiezo a desarrollar una identidad inútil, porque la narrativa que yo tengo construye mi identidad. Si yo pienso que soy inútil, pues me convierto en inútil. Entonces, a eso le llamamos narrativa. Mucha gente llega a consulta porque tiene narrativas insanas, con las que viven y con las que sufren. Los dos grandes pilares de intervención terapéutica que nosotros trabajamos aquí en Nuevas Sendas, desde nuestro modelo, la terapia narrativa centrada en el amor, los dos grandes pilares para sanar el trauma es sanar vínculos y reformular narrativas. Por ejemplo, lo que tendríamos que haber hecho con Charlie, su hija, Charlie tiene una herida de culpa, la hija tiene una herida de rencor. Los dos están heridos. Entonces, mientras no sanen ese vínculo, esa herida nunca se sana. Podrán ir a psiquiatra, internamiento, pastillas, pero no se van a sanar nunca. Tienen que sanar su vínculo. Eso es lo que hacemos en terapia, sanar vínculo. Y lo otro que hacemos es reformular la narrativa. Probablemente Ellie, su hija de Charlie, diría, mi padre es un monstruo, un gay, un homosexual, un pervertido. Eso diría. Esa es su narrativa con la que llega a mi consulta. El desafío que yo tengo como terapeuta es que, sin negar la realidad conductual de Charlie, yo pueda hacer que la hija pueda mirarlo desde otro ángulo, de otra manera. Y ya no mirarlo como un padre malvado, sino mirarlo como un padre herido, que está enfermo. Es lo que él hace con su hija Ellie. Cuando la mamá le presenta la foto de Face con esa frase de que es tan gordo que habrá tanta grasa para que en el infierno arda y contribuya a que haya más fuego en el infierno, Charlie hace una reformulación. Y aquí pareciera que ya no es literato, pareciera como que es terapeuta. Y le dice a su esposa, no es maldad de él, es honestidad de él. Ella está siendo honesta con lo que siente, está siendo honesta con lo que percibe. No hay maldad en ella,
hay honestidad en ella. Eso hecho, eso es reformulación narrativa. Eso es reformulación narrativa en ese sentido, ¿no? Entonces, está ahí la depresión. Él prácticamente está camino al suicidio. Está queriendo acabar con su vida y de esa manera expiar su culpa por lo mal que cree haberse comportado allí. Es consciente, o por lo menos está convencido, que fue el peor padre del mundo, de lo cual yo no estoy convencido de eso. No fue un mal padre. Cometió un error y fue un mal esposo, tal vez, pero no fue un mal padre. La madre lo llevó y preparó el ambiente para que apareciera como un mal padre, alejándole. Legalmente le quitó la custodia total a Charlie. Claro, había adulterio y todo, ¿no? Pero le hizo daño a la hija. Entonces, pero él terminó convencido que fue el peor padre del mundo. Por eso, cuando él dice siquiera pueda hacer algo bueno en mi vida, está hablando más de su paternidad, porque está convencido que es el peor padre del mundo. Sin embargo, no lo fue así. Y la hija es una hija completamente resentida, amargada. Pero ¿por qué la película se llama La ballena? La película empieza casi leyendo un ensayo que su hija había escrito sobre la ballena de Moby Dick, ¿no? Sobre esta novela de Moby Dick. Empieza leyéndolo un personaje que se acerca a él y termina leyéndolo. Porque su hija había escrito un ensayo acerca de Moby Dick. Y ese era lo único que él tenía por muchos años en su vida de su hija, que no podía verla, ese ensayo. Y cada él que se sentía que la muerte lo venía a recoger, él pedía que le lean ese ensayo de su hija. Y al final de la película, espero que lo hayan visto para no adelantarme a los que no lo han hecho, le pide, ya no a cualquiera, le pide a su propia hija que le lea su ensayo. Es un ensayo extraordinario, donde la chica vierte su dolor, su frustración, en la que él dice, este ensayo, y él, acuérdense que él es literato, él enseña a alumnos a escribir ensayos. Ese es el ensayo más honesto que yo haya visto en mi vida. Dice algo así. No estoy leyendo la metacomunicación. Porque se escribió desde el dolor, se escribió desde la experiencia de abandono y de frustración. Ese es el ensayo más honesto que puede haber. Puedo pensar que la chica también es una depresiva. El odio, el resentimiento es el otro gran motor de la depresión. Y los depresivos son muy poéticos. César Vallejo, nuestro gran poeta, él fue un depresivo. Y si no hubiera sido depresivo, nunca hubiera podido escribir la novela que escribió. O perdón, los poemas que escribió. Él fue un depresivo. El depresivo es alguien que va a volcar en el arte y va a plasmar en el arte, en este caso en los poemas, en un ensayo, en el caso de Eli, su dolor, su frustración, su amargura, que le puede servir de catarsis para calmarlo un poco, pero también le puede servir para sanarlo si lo encamina bien, si es que es capaz de construir una narrativa saludable y no quedarse en una narrativa amarga. De todo esto más o menos trata la película, y de todo esto, aunque no creo que de todo, hemos querido analizar la película. Seguramente hay mucho más que se queda en el tintero por decir, pero les he querido presentar un pequeño análisis, como para que ustedes entiendan que si ustedes se forman como terapeuta, van a poder ver todo esto y más en una película, en una novela, en una serie y también en nuestra consulta
con pacientes, con familias. Pero otra vez insisto, tienen que entrenarse, tienen que ser terapeutas responsables, que no hablan de su imaginación, de su criterio, que lo puede hacer cualquiera. Lo hablan desde un entrenamiento, desde un marco teórico, desde una ciencia que se tienen. Así que yo quiero invitarlos a que puedan participar de este diplomado en terapia familiar sistémica, en la que vamos a hablar de la terapia narrativa centrada en el amor. Tengo un libro escrito que se llama La belleza de amar, donde desarrollo la tesis central que los vínculos insanos de desamor enferma psíquicamente a las personas y que los vínculos sanos de amor, en los que aprende a vivir, los sana psíquicamente y físicamente. Es un libro escrito para terapeutas, pero también para público en general. De esto y más entrenamos en nuestro diplomado. Así que yo les invito, sería lindo poder tener a muchos de ustedes en este entrenamiento para sus propias familias, para trabajar como terapeutas. Yo mismo estaré dictando el curso, conmigo mismo estarán llevando la clase. Creo que tengo un poco de experiencia que los años, la lectura y la práctica clínica me ha dado, y ese background y todo ese bagaje de experiencia y conocimiento me gustaría compartirlo con ustedes. Hemos ya formado 20 promociones de terapeutas y constantemente seguimos formando. Así que yo les invito a que puedan participar de esta formación, que estoy seguro va a marcar un antes y un después en sus vidas, va a revolucionar su formación terapéutica, pero ¿por qué no también su vida familiar, que es tan importante en la formación de un terapeuta, ¿no?